Muy buen día a todos. Esta vez pues les voy a hablar del caso clínico número 2 que realicé. Mi nombre es Javier Alejandro Ochoa Mendoza. Mi caso clínico consta de ser de diabetes mellitus tipo 2 con tendencia a cetosis. En el trabajo escrito se adjunta lo que es el caso clínico completo, de manera que aquí vamos a presentar una pequeña síntesis del caso. El caso nos informa que es un paciente masculino de 45 años con un peso de 80 kilogramos, una talla de 1.72 metros, un índice de masa corporal de 27.11 kilogramos partido metros cuadrados, que es portador de dislipidemia sin antecedentes familiares de diabetes mellitus. Y si inicia un cuadro caracterizado por polidipsia, poliuria, cansancio y calambres. Al mes de evolución consulta en un servicio de urgencias y el examen físico destaca piel y mucosas secas, acantosis nigrans en el cuello y normotenso y pérdida de 8 kilogramos de peso. A las 2 semanas se encuentra asintomático con glicemias capilares de ayunas de 70 a 110 miligramos por decilitro, preprandiales de 100 a 130 miligramos por decilitro y postprandiales de 160 a 180 miligramos por decilitro. Tras su buena evolución disminuye la insulina y se le agrega metformina 850 miligramos 2 veces al día. Controlado al mes, relata episodios hipoglucémicos de 60 miligramos durante el día y los exámenes revelan un buen control metabólico. Se le solicitan marcadores inmunológicos para la diabetes, el cual son anticuerpos anticélulas beta, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos antiácido glutamino descarboxilasa y anticuerpos antitirosina fosfatasa, los cuales resultan negativos y el péptido C en ayunas fue normal, de 3.2. En estas condiciones se suspendió la insulina, manteniéndose las medidas no farmacológicas y el uso de metformina. El paciente continúa en controles periódicos durante 24 meses posteriores, lográndose una reducción de 10 kilogramos de peso, glicemias de ayunas inferiores a 100 miligramos por decilitros, una HbA1c de 5.9%, un perfil lipídico y presión arterial normales. Respecto a la guía de la buena prescripción, empezamos con el paso 1, delimitando el problema, el cual quedaría pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con evolución a cetosis. Tras haber realizado nuestra revisión bibliográfica, podemos establecer nuestro marco conceptual, el cual va hablando un poquito de la enfermedad y otros aspectos importantes. Es importante definir que la diabetes significa que la glucosa en sangre está muy alta, con una diabetes ya sea de tipo 1 o tipo 2, siendo en este caso la tipo 2 la cual presenta el paciente y el cual presenta alrededor del 90% de todos los casos de diabetes mellitus. Su fisiopatología radica en que está causada por una menor sensibilidad de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad suele conocerse como resistencia a la insulina. Su incidencia suele ser después de los 30 años, desarrollándose de manera gradual. La diabetes mellitus tipo 2 se asocia a un aumento de las concentraciones plasmáticas de insulina, hiperinsulinemia, que es la respuesta de las células betas del páncreas a la resistencia de la insulina. La reducción de la sensibilidad a insulina altera la utilización y el almacenamiento de los carbohidratos, lo que eleva la glucemia e induce a un incremento compensador de la secreción de insulina. Las principales causas de la resistencia a la insulina tenemos obesidad, exceso de glucocorticoides, lipodistrofia,
anticuerpos del receptor de insulina, mutaciones del receptor de insulina, síndrome metabólico, el cual forma parte de una serie de trastornos como lo de la obesidad, resistencia a la insulina, hiperglucemia en ayunas, anomalía de lípidos e hipertensión. La cetosis diabética, entonces, es una afección que pone en riesgo la vida. Se da cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido en el hígado, convirtiendo la grasa en cetona, que esto hace que la sangre se vuelva ácida. En nuestro caso, pues nuestro paciente presenta una diabetes mellitus tipo 2 con tendencia a cetosis, pudiendo ser esto. Las causas de la cetoacidosis diabética es que la glucosa en sangre no puede llegar a los glóbulos para ser utilizados como impulsor. Hay una fabricación rápida en cantidad de azúcar en sangre demasiado grande. El cuerpo descompone sangre demasiado rápido y una persona con diabetes mellitus tipo 2 con cetosis diabética no suele ser tan común ni agresiva. Es más común que se dé en la diabetes mellitus tipo 2. Usualmente desencadenada en una tipo 2 por un nivel de azúcar descontrolado en sangre, pasar por altas dosis graves de medicamentos o enfermedades de infección grave. Aquí pues podemos ver una tabla donde comparamos los síntomas de una diabetes mellitus tipo 2 con la de una tipo 1. Los síntomas de una diabetes tipo 2 se caracterizan por un aumento de sed y hay una frecuencia de orina a menudo. Hay un aumento de apetito, una pérdida de peso involuntaria, fatiga, visión borrosa, zonas de piel oscurecidas, habitualmente en axila y cuello, e infecciones frecuentes. Mientras que los síntomas de una diabetes mellitus tipo 1 consisten en la disminución del estado de conciencia, respiración acelerada, resequedad de piel y boca, micción frecuente y mucha sed, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y aliento a frutas, que es característico de esta diabetes. Luego pues tenemos una tabla donde podemos ver los posibles factores de riesgo, como lo es el sobrepeso y la obesidad, edad avanzada, antecedentes familiares, raza, presión arterial alta, la HDL disminuida y triglicéridos altos, antecedentes de enfermedades del corazón. Realizando pues nuestra revisión bibliográfica podemos ver esta tabla, el cual pues muestra el tratamiento farmacológico y así el tratamiento no farmacológico. El objetivo del tratamiento para la diabetes mellitus es corregir el nivel de glucosa en sangre con insulina. También lograr reponer líquidos perdidos a través de orina, la falta de apetito y tratar vómitos. Viendo la tabla, tenemos que el tratamiento farmacológico se puede utilizar anticoagulantes, antidiabéticos, estatinas, insulina, sulfonilureas, metformina y tiazolidinediona. Mientras que el tratamiento no farmacológico consiste en comer saludable, hacer actividad física, evitar sedentarismo, perder peso, dejar de fumar, dieta para diabéticos y hacer una dieta fibra alimentaria. Este tratamiento farmacológico resulta fundamental en pacientes que presentan una prediabetes, ya que suele ser el tratamiento de elección, siendo de esta manera un tratamiento no farmacológico. Sin embargo, ya presentando tal vez diabetes tipo 2, resulta eficaz pues también a utilizar estas medidas no farmacológicas para que la evolución y el mejoramiento del paciente pues sea más eficaz. Como segundo paso tenemos nuestro objetivo terapéutico, el cual consiste como primer paso corregir el alto nivel de glucosa con la elección de un fármaco adecuado, tratar y eliminar la evolución de la cetosis con la administración de fármacos adecuados,
reponer los líquidos perdidos a través de la orina debido a la poliuria y mantener el control de los niveles de glucosa en sangre en este paciente. Como sabemos, pues la diabetes es una enfermedad que persiste durante toda la vida, por lo cual debemos de mantener el control de la misma. Como paso 3 tenemos la selección del medicamento realizando un pequeño inventario farmacológico con su respectiva familia y tipo de medicamentos. Tenemos los antidiabéticos que actúan disminuyendo los niveles de glucemia utilizados para la diabetes mellitus tipo 2. En esta familia tenemos la metformina, que es actualmente el fármaco de elección para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Tenemos las sulfonilureas, que pertenece a los antidiabéticos orales para tratar diabetes tipo 2 aumentando la liberación de insulina en células beta. Tenemos la lipicida, la glimepirida. Tenemos la familia de las tiazolidinediona para tratar diabetes mellitus tipo 2, mejorando la sensibilidad de los tejidos blancos a la insulina, para actuar como agonista de receptores de insulina. Entre estos tenemos la pioglitazona, rosiglitazona. Y por último, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, que son fármacos análogos que actúan sobre la enzima DPP4, inhibiendo su acción sobre las incretinas de manera que las incretinas puedan aumentar su acción. Entre estos tenemos la sitagliptina, soxagliptina, linagliptina y vidagliptina. Y por último tenemos la inyección de insulina. En el inventario farmacológico de los fármacos disponibles actualmente en Guatemala tenemos la metformina, glimepirida y la insulina. A continuación pues podemos ver los fármacos disponibles en Guatemala, haciendo pues énfasis en su perfil farmacológico, evaluando su eficacia, su seguridad, su conveniencia y el costo de estos fármacos. Empezando con el fármaco tenemos la metformina. La metformina tiene un perfil farmacológico ya que se administra por vía oral, su biodisponibilidad es del 50 al 60%. Después de una dosis oral de metformina, las concentraciones máximas se consiguen a las 7 horas y los niveles plasmáticos son un 20% más bajos que los objetivos después de la misma dosis del fármaco no retardada. La absorción del fármaco es idéntica si se administra a 2000 miligramos en una sola dosis de liberación retardada que si se administra la misma dosis en 2 comprimidos normales. Los alimentos retrasan la ligera absorción. En su eficacia, reduce la glucosa en plasma postprandial y basal y actúa por 3 mecanismos. 1. La reduce la producción hepática de glucosa por inhibición de la gluconeogénesis y glucogenólisis. 2. En el músculo incrementa la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de la glucosa periférica y su utilización. Y 3. Retrasa la absorción intestinal de glucosa. No estimula la secreción de insulina, por lo que no provoca hipoglucemia. En su seguridad está indicado para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, especialmente en pacientes con sobrepeso, cuando no logra un control glucémico adecuado con solo dieta y ejercicio. En adultos en monoterapia asociado con otros antidiabéticos orales o con insulina, en niños mayores a 10 años y en adolescentes en monoterapia o en combinación con insulina. En su conveniencia está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en embarazadas, no se recomienda durante la lactancia, interrumpir y hospitalizar de inmediato antes de signos inespecíficos como calambres musculares, trastornos digestivos, dolor abdominal, astenia grave, posible acidosis láctica y efectos adversos como la disgeusia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida de apetito. De los fármacos tenemos varios tipos de
de casas farmacéuticas o varios tipos de fármacos que podemos adquirir a distintos precios. Tenemos la metformina DENG de tabletas de 850 mg por 30 a 100.18 quetzales. Metformina MK de 850 miligramos tabletas por 30 tabletas a 107.5 quetzales. Metformina DENG tabletas de 500 mg por 30 tabletas a 81.58 quetzales. Metformina GF comprimidos de 850 miligramos por 30 tabletas a 65 quetzales. Metformina Calox tabletas de 500 mg por 28 tabletas 1+1 de 97.6 quetzales. Metformina Luvec comprimidos de 500 miligramos por 30 tabletas a 57.39 quetzales. Y metformina MK tabletas de 100 miligramos por 30 tabletas a 118.95 quetzales. Luego tenemos la glimepirida. La glimepirida pues se alcanza sus efectos de 2 a 3 horas después de la dosis. Cuando la glimepirida se administra con las comidas, la concentración máxima media y el área bajo la curva disminuye un 8 a 9% respectivamente el volumen de distribución. La glimepirida se une extensamente a las proteínas del plasma un 99.5% y cuando se administra glimepirida por vía oral, los sujetos varones sanos, aproximadamente el 60% de la reactividad total se recupera en la orina en 7 días. En su eficacia tenemos que este fármaco reduce principalmente la glucosa en sangre, estimulando la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Las sulfonilureas se unen al receptor de sulfonilurea en la membrana plasmática de las células beta del páncreas, lo que conduce a un cierre del canal de potasio sensible a ATP, estimulando de este modo la liberación de insulina en individuos sanos. El tiempo para alcanzar el efecto máximo es de aproximadamente de 2 a 3 horas después de la dosis. En su seguridad está indicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cuando la dieta de ejercicio y reducción de peso no son adecuados. En su conveniencia tenemos que este fármaco está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacción de hipersensibilidad a la glimepirida o cualquiera de los ingredientes de la formulación. Los pacientes han desarrollado reacciones alérgicas a los derivados de sulfonamida que pueden desarrollar reacción alérgica a este fármaco. No se recomienda en pacientes con insuficiencia renal, hepática, ni embarazadas o en lactancia materna. Posibles efectos secundarios: coloración amarillenta de la piel, ojos, heces de color claro, orina de color oscuro, dolor en la parte superior derecha del abdomen o sangrado. También moretones anormales, diarrea, fiebre y dolor de garganta. Con respecto a sus fármacos, pues tenemos la glimepirida DENG comprimidos de 2 miligramos por 30 tabletas a 138.24 quetzales. Glimepirida Calox tabletas de 2 miligramos por 30 1+1 a 113.81 quetzales y glimepirida Farmandina tabletas de 2 miligramos por 30 tabletas a 77.19 quetzales. Por último tenemos la insulina inyectable. La insulina regular se administra por vía subcutánea o intravenosa por vía subcutánea. La biodisponibilidad de insulina varía según el tipo de insulina, el sitio y la técnica de aplicación y el uso simultáneo de otros tipos de insulina. En la mayoría de los pacientes, la insulina administrada subcutáneamente se absorbe rápidamente, alcanzando los niveles máximos plasmáticos al cabo de 2 horas. Los efectos hiperglucemiantes se mantienen entre 6 y 8 horas y la insulina regular pertenece a la categoría de las insulinas prandiales debido a que su acción rápida permite amortiguar los aumentos glucémicos de las comidas. Su eficacia es que la insulina regular es idéntica a la insulina humana en cuanto a cinética de unión al receptor de insulina. La actividad principal de las insulinas es la regulación del metabolismo de la glucosa.
La insulina y sus análogos reducen los niveles de glucemia mediante la estimulación de la captación periférica de glucosa, especialmente por parte del músculo esquelético y del tejido adiposo, y la inhibición de la producción hepática a glucosa. Además, la insulina inhibe la lipólisis en el adipocito, inhibe la proteólisis y estimula la síntesis de proteínas. En su seguridad está indicada para pacientes con diabetes mellitus, ya sea de tipo 1 o de tipo 2. Su conveniencia es que la insulina está contraindicada en caso de hipoglucemias o en aquellos pacientes que hayan mostrado una hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de su formulación. No debe usarse en bombas de insulina extensas o implantadas ni en bombas peristálticas con tubos de silicona. Los potenciales efectos adversos asociados a todas las insulinas son la hipoglucemia y la hipocalemia. Se tomarán precauciones especiales en aquellos pacientes predispuestos como los que tengan neuropatías o estén bajo tratamiento con fármacos que reducen el potasio. Otros efectos adversos podrían ser la lipodistrofia y las reacciones de hipersensibilidad. Respecto a los fármacos disponibles, tenemos jeringas de insulina de un cc de aguja de 29 por 0.5 a 2.18 quetzales, jeringas de insulina de un cc de aguja a 27 por 2.18 quetzales, jeringas de insulina Nipro 29 gramos por media a 1.12 quetzales, y la jeringa de insulina de 1 ml 29 gramos por media por 100 a 100 quetzales. Tras haber realizado este perfil farmacológico de los fármacos disponibles, vamos a pasar al paso 4, que es la selección del tratamiento. El tratamiento elegido va a ser la metformina debido a su buena eficacia y su seguridad a las dosis altas. Se ha demostrado eficacia en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y la prevención de la diabetes o los eventos cardiovasculares. Ha demostrado eficacia incluso en niños, y uno de los motivos por los cuales se ha elegido este fármaco es que su costo es relativamente bajo, por lo que está a la accesibilidad de la población y en este caso a nuestro paciente. Es el único fármaco para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 que ha demostrado disminuir la morbimortalidad cardiovascular, y es el fármaco de elección para la diabetes mellitus tipo 2 tanto en obesos como en no obesos. Tras nuestro paciente estar ya en control, pues se le receta entonces lo que es la metformina para controlar sus niveles de glucosa de manera pues que sea eficaz para el paciente. Como paso 5 tenemos la receta que se le dio al paciente con sus respectivos datos generales: nombre, fecha, dirección, peso, edad de 45 años y sexo masculino. Se le recetó metformina clorhidrato o metformina DENK con tabletas de 500 miligramos por 30 tabletas, que contienen 30 tabletas. Las indicaciones es que debe tomar 2 tabletas de 500 miligramos al día, una tableta antes o después de cada comida, de preferencia una antes del desayuno y una antes de cenar, y tomarla por 15 días. Se le deja próxima cita para chequeo el lunes 27 de mayo del 2019. Como paso 6 tenemos el plan educacional para el paciente, para que él sepa la enfermedad que tiene y cómo se le está tratando, las instrucciones que debe seguir para su tratamiento, ya que en este caso es un paciente diabético y como todo paciente diabético debe ser controlado y muy cuidadoso en lo que hace, en lo que come y en cómo administrar su medicamento. Saber cuándo acudir al médico, saber cómo administrar su medicamento y posibles efectos adversos que él pueda tener. El fármaco recetado, en este caso metformina, es un fármaco que ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre, tanto basales durante el reposo y ayuno, y los después de realizar comidas, y aumentar la sensibilidad muscular y de los tejidos periféricos para una mejor captación y utilización de glucosa. Se inicia con una dosis habitual de 500 miligramos 2 veces al día o antes de después de cada comida. De preferencia una tableta antes del desayuno y una antes o durante la cena
Esto durante 15 días. Después de 15 días, el paciente debe volver a consulta para la evolución del tratamiento y los niveles de azúcar, para establecer nueva dosis si es necesario. Tomar en cuenta que posibles efectos adversos pueden presentarse como náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, diarrea y pérdida del apetito. Cómo saber cuándo suspender el medicamento y cuándo acudir al doctor. Si las diarreas o los vómitos son de manera frecuente y con posible desarrollo de deshidratación, si hay dificultad respiratoria, dolor abdominal, fatiga, debilidad, temperatura menor a 33 grados centígrados, calambres musculares. Recomendaciones: no tomar más de la dosis establecida. Si se le olvida tomar su dosis, continuar con la dosis establecida y no tomar más solo para compensar. Tómelo bastante con agua, realice actividad física frecuentemente, llevar una dieta adecuada, limitarse al consumo de mucha sal, comidas altas en azúcar, alcohol, consumir menos grasa, comer pequeñas porciones, llevar control de sus carbohidratos, comer frutas y verduras y alimentos integrales. Cualquier consulta, llamar a su doctor. Y por último, se muestran aquí las referencias bibliográficas utilizadas para este caso clínico. Y eso sería todo. Gracias.